Bienvenidos a esta conexión de cine en la que vamos a tratar este tema que es muy complejo, muy vasto, pero espero que junto con Jesús Yahweh Arachavaleta, que es nuestro invitado, y la parte, digamos, de anécdotas y de historia que os voy a contar, os pueda dar un punto de vista diferente para que vosotros podáis elaborar y descubrir a casa y también contarlo a las personas que os rodean. Bueno, vamos a comenzar con qué es el cine. ¿Qué es el cine? Es el conjunto de actividades artísticas, técnicas industriales que contribuyen a la realización de películas. También a las películas entendidas como el conjunto de ellas, como una obra total, como una expresión concreta del arte en el campo de la fantasía o un instrumento de información, de documentación científica que tiene fines educativos, informativos y recreativos. Como muchos de vosotros sabréis ya, los orígenes del cine tienen su inicio en la captación de las primeras imágenes en movimiento que se realizan durante el siglo XIX. Es determinante los estudios del físico inglés Roget en 1824. Un punto de inflexión importante se lleva a cabo con el desarrollo de la película sensible y transparente que desarrolla Eastman en 1888. Tan solo un año más tarde, en 1895, Edison, que con fines puramente industriales y económicos, desarrolla el cinetoscopio, que era un aparato que tenía una ranura cubierta por una lente por la que se podía pasar una película transparente a una velocidad de 48 imágenes por segundo. Evidentemente este invento se expandió muy rápidamente por los cines de toda Europa y América. El gran éxito del cinetoscopio llegó con la primera proyección para una audiencia de pago que se realizó el 28 de diciembre de 1895 en el Salon des Indiens del Grand Café del Boulevard des Capucines de París, realizada por Louis Lumière, asistido por su hermano Auguste. En los años 1920, en Francia, se desarrolla la primera vanguardia en torno al crítico, novelista y director Deluc, cuyo objetivo era dar vida al cine y crear un lenguaje técnico, lingüístico, para poder así penetrar en la realidad social. En torno a su escuela de jóvenes directores, donde estaban Herbier, Epstein, Deluc, fueron los primeros inventores del cineclub, que hoy en día, 100 años después, perdura como actividad cultural y social, donde las personas se reúnen para comentar las películas. Aquellos de vosotros que asistáis a uno de ellos, podéis dejar vuestros comentarios y vuestras sugerencias. Después siguieron el cine expresionista en 1919 y todos los años 20, el impresionismo y las primeras vanguardias que en Francia se desarrollaron en los años 20 y continuaron hasta los años 30, y el cine soviético después de la Revolución de 1917. Al final de los últimos años del cine mudo, donde continuaba la supremacía de la industria cinematográfica de Hollywood, que estaba soportada, digamos, por un poder económico muy fuerte. De ahí es la famosa frase de los productos siguen a la película. Allí donde se proyecte una película americana, vendemos más cantidad de productos estadounidenses, que pronunció Hayes, que era presidente de la Motion Pictures. En los años 30 llega el cine de la comedia ligera. Me parece muy peculiar resaltar el estilo de los teléfonos blancos, llamado así porque había un teléfono blanco encima de un mueble en el escenario que representaba, digamos, un estatus, era un símbolo de bienestar social. Hoy en día, ¿cuál es el status symbol? ¿Cuál es el símbolo de bienestar que hay en las películas? Me podéis dejar vuestros comentarios al respecto. Después llegaría el cine sonoro en el otoño de 1927 con la película estadounidense The Jazz Singer,
El enorme éxito de esta película propició que el cine sonoro, el cine hablado, y la primera película completamente hablada se estrenó un año más tarde, en 1928, y se titulaba The Lights of New York, de Beef Boy. En los años 30 llega el cine de propaganda. En Alemania la política social o cultural del nazismo truncó por completo el avance y el desarrollo del cine alemán. En Francia se desarrolló la escuela del realismo poético. En Italia hubo películas más o menos explícitas de propaganda del régimen de los camisas negras, y sin embargo en Estados Unidos se inició el cine de animación con Walt Disney, que en 1938 realizó su primer largometraje, que fue Blancanieves y los 7 enanitos. El cine de después de la Segunda Guerra Mundial era un cine donde el neorrealismo abogaba por una cinematografía de cine verdadero, popular y nacional. Algunos nombres de directores importantes de aquella época, que seguramente todos reconoceréis, son Rossellini, Visconti en Italia, Hitchcock, que perfeccionó el cine de suspense, el director británico que luego pasó a Estados Unidos, y los americanos Zinnerman, Ray, Aldrich y Wilder. A mediados de los años 50, el cine estadounidense atraviesa una grave crisis por la escasez de producción de películas y también por la competencia muy grande que suponía la televisión. Se inventan entonces diversas técnicas como el cine tridimensional o 3D, el cinerama, el cinemascope, el cine en relieve, la triple pantalla, y así llegamos a la década de 1960, que vio el nacimiento del nuevo cine. En Francia la Nouvelle Vague, en el Reino Unido The Free Cinema, en Alemania The Junger Deutsche Film, en Checoslovaquia la Nova Vilna y en Brasil el Cine Novo. Todos estos movimientos representan fenómenos de vanguardia que se integraron más o menos rápidamente en la lógica del mercado. A nivel mundial representan la última explosión significativa de investigación técnica, formal e ideal, y también la última gran reacción del mundo del cine a los medios de comunicación masiva representados por la hegemonía de la televisión. Años 70. La característica común de este nuevo cine es que se encontraba navegando en una realidad profundamente condicionada por la proliferación de la hegemonía televisiva, que se había liberalizado en el año 1976. Esto, unido a la fuerte contracción del mercado y a la dificultad de encontrar los espacios para la experimentación, constituyeron un verdadero reto para el cine de los años 70. Os quería hacer una reflexión. ¿Os parece que hay una analogía con el mundo actual? ¿Creéis que este nuevo reto con las plataformas de cine y de series puede volver? El final de la década coincidió con un interés puramente económico hacia las películas del mundo de los preadolescentes, que era una audiencia en la época sustancial. De hecho, tenemos títulos donde se aunaban o se conjugaban los efectos especiales con la ciencia ficción, con el mundo de las hadas. Lo vemos en títulos como Star Wars, de George Lucas en 1977, o El extraterrestre E.T. de Spielberg en 1982. Estos grandes éxitos demuestran cómo la gran pantalla tendía a amplificarse más allá de sus recursos espectaculares, y cómo se simplificaba el aspecto narrativo de las mismas. Al final de los primeros 100 años de vida del cine, percibían señales contradictorias. Por un lado, la crisis de las grandes salas de proyección de cine, por un cine de consumo más individual, más familiar.
y por otro lado las grandes producciones de entidad internacional que ganaban numerosos Oscar, por ejemplo, como El último emperador de Bertolucci en el año 1987. El cine en la actualidad se muestra en numerosos aspectos, no solo técnicos, sino también ideológicos, y desarrolla o profundiza en innumerables situaciones sociales, políticas, ideológicas y de costumbres en una situación fructífera que une el cine de autor con las superproducciones y donde el cine europeo, americano y también de otros muchos países asiáticos, de Asia Central, y le dan al espectador la posibilidad de elegir sin tener que sufrir el condicionamiento de antaño. Las fórmulas de consumo de cine que antes estaban vinculadas a las salas de cine ahora son mucho más complejas y diversificadas. Hemos pasado desde las películas proyectadas por la televisión hasta los DVDs, hasta hoy en día con las plataformas digitales en Internet, que ofrecen una mayor flexibilidad de consumo. Las nuevas tecnologías han adquirido una relevancia importante, no solo en el aspecto técnico y formal, en la sustancia del espectáculo. Y bueno, pues para hablar de todas estas cosas tenemos a nuestro invitado de hoy, que es Jesús Yagoe Arechavaleta, que es un director y guionista español, nacido en Portugalete en 1937. Fue galardonado Premio Nacional de Cinematografía por su corto Los 6 días en 1964 y además Premio Federación de Deportes. En 1965 estrenó su primer largometraje, Megaton Yeye, y 4 años más tarde el que fue su largometraje más íntimo y personal, que se titulaba Los Escondites. Para darnos su visión personal y única del cine, nos viene a hablar y a charlar con nosotros. Bienvenido, Jesús, muchas gracias. A ti, por llevarme. ¿Cuál es digamos, el telón de fondo de los retos que atraviesa el cine en la actualidad? Bueno, te hablaré de mi época, porque hace 30 años que no cojo una cámara, o sea que, no sé. Bueno, ¿cuáles eran los retos del cine en tu época? Bueno, los retos, yo creo que son los mismos retos de ahora. Yo creo que eso no ha cambiado nada. Contar una historia, siempre. Y eso no ha cambiado. Es ahora, es ayer, cuando se inventó el cine, contar una historia. Contar cómo llega un tren a una ciudad o cómo salen los obreros de una fábrica, a contar que chico quiere a chica, chica quiere a chico y se casan. Eso es lo que hay que contar, una historia. ¿Cómo era el ambiente del cine hace 30 años? Éramos muchos menos de lo que hay ahora, curiosamente, aunque ahora trabajan menos que entonces, ¿no? Pero éramos menos. Y bueno, hacer una película era algo que se hacía muy deprisa, no se cuidaba nada, la imagen no se cuidaba, las cosas de los rodajes, se hacía todo un poco deprisa, películas en 4 semanas, 5 semanas, ahora están 8, 10, 12, 14 semanas, hablo del cine español que conozco. Pero al final siempre se cuenta lo mismo, ¿no? O sea, siempre es encontrar una historia que enganche al público de alguna manera. Y eso es lo que hemos intentado todos, yo también. ¿Dónde se está poniendo el esfuerzo por parte de... Digamos que hay dos frentes, ¿no? Yo creo que hay dos frentes en el cine. Uno que es la industria, que puede ser Hollywood, ¿no? El Hollywood de toda la vida, bueno, ya es menos Hollywood, ya lo he soñado, ya eso desapareció. Ahora es una cosa donde se reúne gente que tiene mucha pasta, pone el dinero como lo pone en el gasoil o donde sea, ¿no? Y a la vez que eso hay grupos de gentes en todo el mundo que se mueven a otro compás distinto,
y tratan de hacer un cine más personal. Tiene muchos problemas, porque claro, hacer un cine más personal para luego distribuirlo y que se vea en las salas tiene más problemas, porque es un cine como de segunda clase, porque los cines, las salas lo ocupan las grandes productoras, las películas comerciales. Entonces es más difícil, pero de vez en cuando se ven películas que están hechas de otra manera, es el otro cine, el intimista, el que cuenta una historia con pocos actores, en pocos ambientes, que lo que importa es lo que dicen los personajes y cómo el director resuelve esa historia. Que eso luego, claro, tienes el problema de que no encuentras la sala y hay que buscarla. Eso es más complicado, claro. ¿Cómo sería hoy el joven Jesús Yagüe si tuviera que empezar? Bueno, sería la aventura sería un poco la misma, ¿no? O sea, dejar mi pueblo, en mi caso Portugalete, y venirme a Madrid porque era el centro del cine. Ahora ya hay varios centros, incluso no es necesario salir del País Vasco para encontrar una productora y hacer cine. Los vascos hacen sus películas, ¿no? Yo eso no me lo podía plantear, nadie se lo planteaba entonces. Y entonces, bueno, la aventura sería la misma, venir al sitio donde está el cine. Si el cine está en Bilbao, pues al lado de mi casa. Yo creo que lo único que ha adelantado el cine es en eso, en que ahora se pueden hacer películas en cualquier sitio. Y hay muchas productoras vascas, catalanas, andaluzas, por todas partes. Y eso es lo que al cine le da mucha vida, ¿no? Porque son distintas gentes que cuentan distintas historias de distinta manera, ¿no? Y hay historias que están en euskera, hay historias que están en gallego, hay historias que están en catalán, por ejemplo. Idiomáticamente es muy bueno, es muy interesante, ¿no? Pues haría lo mismo, yo creo que haría lo mismo. No me lo he planteado, no, realmente no me lo he planteado, porque realmente cuando dejé el cine. Yo dije, esta es la última película que ruedo en vista de que no puedo salir de este impasse en el que estoy, que siempre me mandan a hacer la misma película. Entonces no quiero hacer más películas con mujeres en pelotas, eso se ha acabado. Y entonces dejé el cine, me fui a la televisión y la televisión funcionó muy bien una temporada, 3 o 4 años. Luego se fastidió y entonces me fui de la tele también, claro. Me fui huyendo. ¿Fue doloroso decir adiós al cine? Fue doloroso, pero tuve que hacerlo porque yo veía que no había manera de continuar y estaba abocado a hacer siempre un tipo de cine de destape horrible que se hacía en mi época, ¿no? Con señores gángsteres del cine, como fuera terrible, ¿no? Y lo dejé con muchas ganas de dejarlo, dije, estoy harto, no hago más. Y entonces la televisión en ese momento me daba la posibilidad de contar historias que yo quería contar. Entonces, la televisión no está contrapuesta al cine, en tu opinión. Tiene que vivir del cine, no tiene más remedio. En fin, toda esta moda, que es moda, que pasará de las series, pues es una cosa que están haciendo todo el mundo, lo está haciendo, ¿no? Desde televisión española a la televisión vasca, televisión en gallega, televisión catalana, todo el mundo hace series, que es un comodín, que es más barato y cuenta historias muy normales, que tengan siempre un cierto suspense y que puedan durar, en vez de una hora y media o 2 horas o 3 horas, pues duran 50 minutos y entonces acabas en un lugar donde alguien se va a caer por un precipicio y luego empieza la segunda y la tercera y la cuarta y luego cuando se acaban los capítulos de la primera serie hacen la segunda, se ha funcionado, todo se ha funcionado, claro. Entonces todo depende del dinero, ¿no? Y bueno, eso es lo que la gente devora ahora, no entiendo yo muy bien. O sea que no le supone ningún riesgo al cine, digamos, esta nueva ola de Netflix o las series de televisión. Yo creo que no. De hecho, los platos fuertes de Netflix es contratar a Martin Scorsese
para que haga el irlandés. Entonces, quiero decir que si acuden a la gente del cine, será porque de vez en cuando, para el estatus que marca la casa en Netflix, son las películas, no son las series, es mentira. Y entonces hacen 3 o 4 películas al año y con eso mantienen el prestigio, ¿no? Los premios de prestigio, festivales, etc. Y luego las demás es consumir, para consumir, ¿no? Nada más. La decadencia del cine no va a llegar por las salas de multicines. Da igual, aunque tengamos que ver el resto de la vida en una pantalla en nuestra casa. Y da igual el tamaño, puede ser un móvil. Bueno, en un móvil no vería nunca una película, pero en una tablet sí, por ejemplo, ¿no? Y en un ordenador, si es un ordenador un poquito grande, yo lo tengo en este momento, y ahí veo perfectamente las películas, ¿para qué quiero más? Si me siento enfrente, tengo que ir a la pantalla, ¿no? O sea que lo de la pantalla es lo de menos. O sea, el tamaño de la pantalla no importa para ver las películas, lo importante es lo que ves. Yo creo que no pasa nada, que el cine no morirá nunca. Siempre se dicen que el cine muere, no, pero el cine no muere, como no muere el teatro, ¿no? Hay teatros de que existe el hombre, ¿no? Nunca muere. Esas cosas son eternas. Y se pueden hacer cambios. Y ahora el Cinemascope, y luego el Cinerama, y luego que vuelan las películas, que era una historia macabra, porque había casos que eran los espantosos, ¿no? Lo quitaron enseguida, afortunadamente. Pero da igual, o sea, lo que importa es la película. Da igual el tamaño, puede ser así, o así, da igual. Jesús, cuéntame la anécdota con Orson Welles, que he escuchado que Orson Welles te vio rodar y dijo, este muchacho tiene futuro. Bueno, eso te lo ha contado una amiga cercana, porque lo sabe poca gente, porque no lo cuento nunca. Hay 2 encuentros en mi vida y este es uno importante. Cuando yo estaba haciendo las mezclas de la película, que es ese momento en que tienes por un lado la imagen, por otro lado los diálogos, porque antes las películas generalmente eran dobladas, ¿no? Ahora ya se hacen con sonido directo, como estamos haciendo esto, pero una película entera, y eso es un acierto espléndido, pues eso es maravilloso. Bueno, pues entonces yo estaba haciendo las mezclas, que es, tienes la película por un lado tienes las voces, por otro lado tienes los ruidos, los pasos, todo, porque si al no tener sonido directo, había un señor que hacía las cosas. Entonces con 2 cascos, con 2 cocos vacíos, hacía los caballos. Luis era genial, yo me iba a verle y dice, ¿pero qué haces aquí? Que no viene ningún director más que tú. Yo toda la vida iba, y lo hace Luis, ¿no? Pues si se lo hacía Luis, yo iba siempre a verle. Era genial lo que hacía, era una cosa genial. Bueno, entonces, ese momento en que tú tienes todo, tienes que meterlo, unirlo, ¿no? Unirlo. Entonces está la música también en otra banda, ¿no? Ya has hecho todo. Y entonces, pues vas haciendo rollo a rollo. Antes eran 9 rollos, porque los rollos tenían una duración limitada de 10 minutos. Ahora eso ya se ha acabado, porque ya el cine, eso ya no lo necesita. Se puede hacer. El otro día vi una película que era un solo plano. Bueno, ahora no hay esa cosa de los 10 minutos. Bueno, yo estaba... Entonces es una mesa, sí, es una mesa muy grande, con muchos canales, y hay un técnico, que es el que hace lo que tú le dices que haga, más o menos, ¿no? Entonces estamos los dos. Entonces vamos rollo a rollo, pues cada rollo nos puede llevar 2 horas, por lo menos 10 minutos, pues un par de horas, ¿no? Y suele hacerse en un día, día y medio, 2 días, generalmente las mezclas. Y en ese momento, en los estudios EXA, que ya no existen, y yo estaba haciendo eso, estaba montando una película que hizo Orson Welles en España, que es Campanadas a medianoche. Yo le vi que estaba montando allí. Pasé de largo y le vi que estaba con Pedro del Rey, era el montador suyo. Y entonces, bueno, yo estaba haciendo ese trabajo. Y cuando se acababa un rollo, pues abríamos la puerta, una puerta para que no entre el sonido, lógicamente. Entonces abría aquel portón
y entonces te comunicabas con el resto, ¿no? Entonces me contaron, dice, está Orson Welles viendo tu película. Dice, ¿qué dices? Dice, sí, cuando empieza el rollo viene y la ve desde dentro, desde donde se proyecta, un agujero de esos que hacen para ver precisamente, y está viendo toda la película. Digo, ¿qué dices? Y dijo, ¿yo qué hago? Además, yo no sé inglés. Yo, ¿qué coño? No sabía inglés entonces, tampoco ahora. Pero, y estaba un poco asustado, ¿no? No sé, yo sabía qué hacer. Y hubo un momento ya que cuando íbamos por el sexto rollo o algo así, dije, voy a salir, voy a verle. Y entonces abro la puerta y me lo encuentro pegado a la puerta, como parecía que él iba a entrar a verme a mí. En ese momento. Sí, en ese momento. Y un hombre enorme, ¿no? Grande, yo abajo, porque había 2 escalones además. Entonces yo abajo, todo aquel señor, y entonces dije, perdón, y me escabullí, le empujé, me quité, y me fui al baño y volví. Y nunca hablé con él, o sea que... Pero luego me contaron que un ayudante que tenía, un secretario que tenía realmente, que se llamaba Juan Cobos, que era un crítico de cine, un cinéfilo total, era Juan Cobos. Me contó que él había hablado, que le había contado a Orson Welles, que había visto una película de un director nuevo que está muy bien, y era Megatron Yeye, fíjate. Bueno, pues entonces... Háblame de un poco del mundo de los festivales. Bueno, mira, yo una vez he ido a un festival, bueno, he ido 2 veces, pero la primera, que fue mi primera película, que se llamaba Megatron Yeye, en fin, a veces me sigue dando vergüenza, aunque la ponen en la filmoteca, me llaman para presentarla y es un éxito. Bueno, yo no lo entiendo, pero bueno, es lo que hay. A mí no me sirvió de nada. Realmente yo fui al festival pensando que me iban a llover las ofertas. Pues no me llovieron las ofertas. Y pasé un año en penuria total. Yo había gastado ya el dinero, no teníamos un duro para vivir María Sun y yo. Surgió al de año y medio una película pequeña, que era una película de cine infantil, que hubo una época que el Ministerio de... que antes, ¿cómo se llamaba? De Cultura, se llamaba. Entonces daba una subvención a las películas para niños. Y entonces una gente me llamó, pero no sirvió de mucho. Y la siguiente que me llamaron, que es mi mejor película, según dice la gente, Los Flamencos, pues me llamaron porque el productor, si presentaba a un director nuevo que hiciera su tercera película, que era mi caso, le daban una subvención. O sea, que me tocó a mí, pero podía haber tocado a otro, ¿no? O sea, que realmente no vi yo mucha cosa en el festival. Y en el otro que estuve, que era un festival más pequeño, en Benalmádena, un poco de cine de autor, con mi película Los Escondites, que era una película un poco más de autor, digamos. Entonces ahí los premios importaban menos, ¿no? Importaba que conocieras a la gente que estaba en el cine, el tuyo, y en lo de los otros países que llegaban. Y no me sirvió a mí para nada los festivales, pero los festivales funcionan, porque es una manera de que todo el mundo lleve algo de representando a su país, además. Es una representación, no es a título personal. Hay películas que sí, pero bueno, van en otras categorías, pero las que van al festival concursan, pero representando a un país, entonces tienen más fuerza, ¿no? Y bueno, ahí siempre están los dioses, ¿no? Entre ellos algunos maravillosos, claro. ¿Cómo valoras el cine español actual? Yo creo que muy bien, en general. Hay mucha basura, porque la historia sigue siendo la misma. O sea, hay un productor al que uno acude con un guión, generalmente se hace siempre igual. No es el productor el que te llama, como se hacía, dicen que se hacía en Hollywood, ¿no? Pero aquí no, tú tienes que ir, tengo una historia, te llevas un argumento, 10 páginas, no sé si son mucho para leer un productor, pero bueno, y entonces con eso pues, se negocia más o menos una película. Bueno, para la vez que ese cine hay otros directores y ahora hay varios, no es que sean 2 o 3, no, es que hay varios, hay
igual 8 o 10, que son figuras y que lo hacen de puta madre, o sea, que hacen un cine estupendo, hacen un cine que ya me gustaría a mí hacerlo, ¿no? Genial. O sea, yo digo, ¿cómo voy a, por eso volviendo a tu pregunta anterior, ¿cómo voy a volver yo a hacer cine si hay esta gente que ahora lo hace muy bien, que lo hagan ellos, ¿no? Es su hora. O sea que es verdad que los productores tienen muchísima influencia sobre el cine que se ve, ¿no? Son los que ponen la pasta, son los que deciden cómo es la película. Sí, y deciden casi todo, desgraciadamente. Más en la época en que yo hacía cine. Ahora menos, porque generalmente los directores producen, coproducen, entonces ponen parte de pasta, no cobran, por ejemplo, su parte de guión o su parte de dirección hasta después, con lo cual, pues, digamos, tienen más voz, pueden decir más cosas. O sea que el nivel intelectual depende mucho del productor, o el nivel de... Sí, por ejemplo, aquí había un productor, solo había un productor que hacía cine interesante, que era Elías Querejeta. Claro, entonces todo el mundo quería hacer una película con Elías Querejeta, hasta yo lo intenté, vi que era imposible y bueno, lo dejé, ¿no? Pero claro, porque era un productor que hablaba con la gente, luego empezaron a salir más productores así, ¿no? Pero no había productores de ese cariz que hablaran con el director, que propusieran las cosas juntos. Era todo yo mando, yo dirijo. ¿Y a qué le recomendarías a un joven de hoy en día, como lectura, como película, que le inspire, que le haga llegar al mundo del cine, digamos, acercarse al mundo del cine? Bueno, yo creo que primero lo que tiene que tener es ganas de hacer cine de entrada, antes de eso. Y como siempre, yo recuerdo cómo yo me pensé dedicarme al cine. Yo creo que iba más al cine que a la escuela. Y me veía, yo entraba en un cine que estaba enfrente de la casa de mis abuelos, que era el sitio donde yo generalmente estaba, y donde venía a buscarme mi madre y tal. Y me entraba a las 4 de la tarde, y porque me iban a buscar a las 10 de la noche, si no yo no salía. El acomodador me conocía y venía y dice, que te está esperando tu madre, me daba la butaca en la pierna y salía, ¿no? Entonces yo creo que el cine, se sabe hacer cine viendo cine, eso sin duda ninguna. Y yo ahí lo descubrí, y con 15 años ya quería ser director de cine, o sea que lo tenía bastante claro, ¿no? Pero yo siempre recomiendo a todo el mundo que lea un libro, si quieres saber de cine y cómo el cine es de apasionante, es un libro que escribió Truffaut, que es una larga entrevista que le hace a Hitchcock. Y cuenta a Hitchcock cómo hacía las películas y cómo preparaba cada truco, cada cosa que hacía. Por ejemplo, yo recuerdo cosas que yo no había visto en mi vida, ¿no? Y esto es un libro que leí tarde, claro, yo ya había hecho cine. Por ejemplo, una cosa que me llamaba la atención siempre de ese libro de Hitchcock, pregunta a Truffaut por una película que al final el marido, que es Cary Grant, quiere matar a su mujer, que está en la cama, y le lleva un vaso de leche. Entonces dice, ¿cómo crees tú que hice yo lo del vaso de leche? Pues yo sabía que era el elemento importante, pero tenía un plano que había que ver a Cary Grant, y entonces, pero yo quería que la gente se fijara en el vaso, no en la cara de Cary Grant. Entonces, metió una bombilla dentro del vaso. No sé cómo lo hizo, porque no es fácil esa historia de meter una bombilla ahí. Puso una luz dentro del vaso y entonces se ve nítida la leche, ¿no? Y entonces tú veías, enseguida te llevaba la atención el vaso, más que la cara de Cary Grant, ¿no? Entonces es un libro apasionante que yo leo de vez en cuando a trozos, ¿no? Porque está lleno, te cuenta todo cómo hizo cada película, es impresionante cómo está contado. Esto es lo que, eso es ver cine, ver todo el cine del mundo. Yo sigo viendo 2 y 3 películas diarias. ¿Algún actor que te haya gustado su forma de trabajar, que te haya impactado por sus reflexiones sobre el guión o por la historia?
Sí, hay un actor que es el protagonista de Los Flamencos. Se murió Julián Mateos. Trabajamos muy bien los dos, muy bien. Fue un idilio. Era maravilloso trabajar con ese hombre. No me encontraba a nadie más así con ese espíritu. Bueno, realmente es que los actores y los técnicos en una película duran lo que dura la película. Las amistades son terribles, porque están todas las horas juntos, muchas horas, ¿no? Pero se acaba la película y dice, bueno, ya nos veremos. Sí, realmente es que es una cosa terrible, ¿no? Porque los actores son seres muy desolados, están muy solos en el mundo, ¿no? Sí, se dedican a esto para ser alguien, para que te vean en un escenario o te vean en una pantalla, ¿no? Bueno, los directores, no, que yo sepa, no somos así generalmente. Estamos ahí por otra cosa. Y es muy duro porque tienes muy poco tiempo para rodar, por lo menos en mi caso, y tienes poco tiempo para ensayar, poco tiempo para todo. Todo va muy rápido, entonces tienes que estar con 1000 ojos y muy concentrado en lo que haces. Es un trabajo muy duro. Muy exigente. Sí, mucho. Bueno, Jesús, muchísimas gracias A ti. por tu tiempo, por todas estas anécdotas.